Y ya vamos con un ejemplo, el ejemplo que se les compartió a ustedes en el documento con ejemplos resueltos, donde se tiene una variación con respecto al ejercicio de la tarea, simplemente para que ustedes vean otro, otro tipo de problema, pero el cambio no es mucho, simplemente lo que hay que tener en cuenta acá es que ya no se van a tener dos partículas alfa, sino que se va a tener un núcleo de helio, se va a tener una partícula que tiene tres protones, mientras que aquí vamos a tener una partícula alfa, una partícula con dos protones. Por un lado tenemos tres veces la carga del electrón, recuerden que la carga del protón es la misma del electrón, por otro lado tenemos dos veces la carga del protón. Y aquí tenemos la distancia de separación que el enunciado del problema me la da 0,8 por el valor de la variable verde, que es el igual a la suma de los dígitos del documento de identidad, y la unidad es picómetros. Entonces, para este ejemplo hay que tener en cuenta que lo que se está pidiendo, la fuerza eléctrica. Si no se especifica nada más, se supone que es la magnitud de la fuerza eléctrica, puesto que aquí no me están dando sistemas de coordenadas, entonces yo no puedo extraer información sobre el carácter geométrico, carácter vectorial. Entonces solamente la magnitud. Para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre esas dos cargas, yo utilizo la ley de Coulomb. Utilizo esta fórmula, donde la carga 1 y la carga 2 tienen que ver con las cargas de estas partículas. Carga 1 tiene tres veces la carga del electrón, carga 2 tiene dos veces la carga del electrón, que es la misma carga del protón. Entonces, un ejemplo de cómo se trabajaría un problema así sería identificar cuáles son los valores numéricos que me brinda el problema, las informaciones. Me está diciendo la carga 1 es tres veces la carga del electrón porque es un núcleo de litio, es esta partícula aquí a la izquierda. Y entonces tres veces la carga del electrón, tengo que multiplicar 3 por el valor de la carga del electrón, y aquí lo tenemos en rojo. Este es el resultado. Para la carga 2, que es la partícula alfa, simplemente tenemos en el núcleo dos protones, así que tengo que multiplicar a la carga del protón, que es la misma carga del electrón, por el número 2. Y aquí en rojo tenemos el valor numérico y como resultado lo tenemos aquí a la derecha. Ya ahí tengo las informaciones para las cargas. Y ahora también, ¿en qué unidades? La unidad de carga en el sistema internacional, que son los coulombios. Lo coloco como una letra C. Y ya para la distancia de separación, entonces tengo que expresarla como me la da el problema, 0,8 por el parámetro verde en picómetros. Entonces es lo mismo que tener 0,8 por el parámetro verde, que es 61, suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que ese es el valor. Esta es la suposición para los ejemplos. Entonces por eso coloco aquí explícitamente 61. Como estamos hablando de picómetros, eso es como multiplicar por 10 a la menos 12. ¿Qué? Metros. Y se realiza la operación y ese es el resultado, por 10 a la menos 12 metros. El resultado, como es una distancia lo que estoy calculando, la unidad al final debe ser una unidad de distancia, de longitud. Así que lo represento en metros para el sistema internacional. Entonces, lo que se debe hacer, ya que se conocen los valores de las cargas y de la distancia, se deben reemplazar en la fórmula para la ley de Coulomb. Y esto es reemplazando en la ley de Coulomb las cargas, multiplicación de las cargas en el numerador, la distancia de separación en el denominador. Observen algo. Observen que la distancia de separación en el denominador está elevada al cuadrado. Así que debe colocarse. Lo más conveniente para no perderse es colocar la cantidad entre paréntesis y ya ese paréntesis lo elevo al cuadrado. Y observen que acá tenemos la constante K, 9 por 10 a la 9. Y ya pueden verificar ustedes que la respuesta al final me da en newtons. Es reemplazar en una fórmula. ¿Vale? Permítanme un segundo, por favor.
Este ejemplo va muy en el espíritu de lo que sería el ejercicio número 1. Utiliza la ley de Coulomb. La parte, la primera parte del ejercicio número 1. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Veo que hay un par de manitos levantadas. Antes de continuar, Profe, buenas, sí, buenas buenas tardes, noches. buenas noches, perdón, Mauri Peñaranda. Profe, un favorcito, lo que pasa es que con respecto a ese punto uno, yo lo Sí. realicé de acuerdo a la guía, pero en la guía me dice que está primero el muñequito con 3 electrones, 3 y 3, ¿sí? Tal cual. Pero entonces la profesora me corrige, me dice que por qué lo estaba multiplicando por 3 cuando en realidad no se tenían cargas. Yo quería que usted me podría validar ese tema. No, de pronto es que aparece, de pronto es porque aparece acá. Debe ser que usted ve en la Ahí, guía acá que tiene 3 y 4, pero esto es un ejemplo, eso es un pantallazo. Lo que debe tener en cuenta en acá, este, en 3, eso 3, es, exacto, eso ahí, es un 3, 3. eso es un pantallazo, pero mire que aquí no le está haciendo una pregunta, aquí simplemente le está diciendo que lo que aparece en el simulador. Pero ya en la parte de la pregunta, que sería el paso 5, porque hasta aquí lo que se hace es describir el simulador. Pero ya en la pregunta dice, determine la fuerza eléctrica entre dos partículas alfa. Suponga que las partículas alfa se pueden considerar como cargas puntuales, o sea que puedo utilizar la ley de Coulomb y me da la distancia de separación. Entonces aquí ya se indica, se les muestra que serían las partículas alfa. Bueno, no se confundan por esta parte acá. ¿Por qué? Porque se está diciendo cuáles son las partículas. Entonces tienen dos protones. Tener dos protones, las cargas tienen que ser con el número 2. Y recuerde que son las cargas de igual signo, signo positivo. ¿Vale? Pero, o sea, en principio no deberían recurrir. El simulador es para que ustedes exploren las diferentes opciones. Pero la pregunta que deben responder es esta de aquí. Las partículas alfa. Antes se habló de lo que son las partículas alfa que tienen dos protones. Entonces aquí ya se les está diciendo cuál es la carga. En el ejemplo que les acabo de colocar, se tenía una partícula alfa y una partícula con tres protones. Se hizo el ejemplo. Entonces deben seguir algo semejante. Ustedes tienen también este ejemplo resuelto. Desde PDF les fue enviado. Entonces sí tiene carga. Lo que pasa es que no tiene 3 y 3, sino que tiene lo correspondiente a dos partículas alfa. Una tiene el número de protones que están aquí pintados y la otra tiene el mismo número de protones. Están por 2, entonces. Sería en ese caso. ¿Listo? ¿Otra inquietud? No, bueno. Ok, bueno, entonces ya tiene usted allí el número que tiene que considerar para introducir en la fórmula. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que yo tengo un inconveniente con el tema del punto uno. El link que tengo del simulador lo coloco en internet y no me dice que la página no se ha podido cargar. O sea, no me deja entrar. Voy a No me deja compartírselos de entrar. nuevo. Es extraño. Voy a compartírselos de nuevo por el chat para que por favor verifique. Porque debe funcionarles. Ahí ya se lo coloqué en el chat. Les voy a compartir los tres enlaces. En caso de que de pronto. Muchas Bueno, ahí se los estoy compartiendo en el chat para que por favor verifique. Bien, entonces yo creo que podemos continuar aquí. Perfecto. Por favor, cerramos micrófonos si no vamos a intervenir. Estaré tratando de visualizar allí el chat y si tienen más inquietudes. Pero entonces continuamos con la segunda parte del ejercicio número 1, la que tiene que ver con el campo eléctrico. El campo eléctrico es una perturbación
que hay en el espacio alrededor de cualquier distribución de carga. Nosotros vamos a trabajar los ejemplos más simples en el curso, ya que a partir de ellos se puede comenzar a estudiar problemas más complejos en el electromagnetismo. ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el campo eléctrico? Conceptos tales como, supongamos que tenemos una carga Q ubicada en un punto S, punto localizado en el espacio, y hay otro punto P en el espacio, donde hay una carga Q sub 0. La distancia de separación entre la carga Q y la carga Q sub 0 es R. Y entonces se define el llamado vector unitario o vector director como un vector que me sirve para apuntar desde la carga Q, que es donde yo me estoy fijando, hacia el punto P. Es un vector que va a lo largo de la línea que une las cargas Q y Q sub 0, y es un vector que tiene magnitud 1. Una convención en la literatura que se utiliza es la de colocarle un gorrito acá, este tipo de tilde, y se sobreentiende entonces que cuando un vector tiene ese gorrito, es un vector unitario, un vector cuya magnitud es 1. Solo me interesa allí es la dirección de dicho vector. Bueno, aquí tenemos ya la situación con la carga. Cuando la carga es positiva, entonces el campo eléctrico, la perturbación, campo eléctrico es una cantidad vectorial. La perturbación que genera en el espacio esa carga positiva, cuando yo la analizo en un punto dado, es un vector que se aleja de la carga que lo origina, que sería la carga Q, aquí en color naranja, a lo largo de la línea que une donde está la carga con el punto donde yo estoy haciendo el análisis. El campo eléctrico, observen aquí en esta flecha roja, cómo se aleja de la carga naranja. Y cuando la carga es negativa, el campo eléctrico analizado en ese mismo punto P ya no va alejándose de la carga negativa, sino que se dirige hacia la carga negativa. Entonces, así es esa perturbación en el espacio. Cuando una partícula siente un campo eléctrico, siente con ello una fuerza eléctrica. Entonces, una fuerza eléctrica es una interacción que hay entre cargas cuando hay un campo eléctrico. Se siente una fuerza debido a la presencia de carácter eléctrico, debido a la presencia de un campo eléctrico que se representa con la letra E. Entonces, muchas veces depende del contexto del área de la física que se esté estudiando, así mismo se utilizan diferentes letras. Por ejemplo, a veces nos encontrábamos en física general con la letra E, a veces para denotar la energía. Entonces, siempre es bueno tener el contexto en el que se esté trabajando. Comúnmente en electromagnetismo se utiliza la letra E para el campo eléctrico. Así que para que por favor lo tengan muy presente. Aquí tenemos la fórmula para la fuerza eléctrica con la ley de Coulomb y la fórmula para el campo eléctrico generado por una carga puntual. Una carga puntual es como hablar, se puede pensar así, como agrupar toda la carga que se esté analizando en un punto del espacio. Por eso se llama carga puntual. Estos son los problemas más sencillos, puesto que no me preocupa la geometría de la distribución de carga. Simplemente me preocupa el uso de fórmulas como estas que están acá, que son las más simples. Entonces, aquí tenemos primero la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual, y aquí tenemos ya la fórmula vectorial, donde se indica acá con esta R gorrito que el campo eléctrico vectorialmente es un campo eléctrico que va radial, se mueve en la dirección radial. La dirección radial es esta, la dirección que va desde la carga hacia el punto. Recordando, creo que aquí está, el radio de un círculo. Es como si la carga estuviera en el centro de un círculo y el punto P que se va a analizar sería un punto sobre la circunferencia. Así que yo tengo que estirar un radio desde el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Por ello se denota a que ese campo eléctrico es de tipo radial. Aquí tenemos ya un poquito más claro porque hablamos de un campo radial. Miren que para una carga positiva es un campo que va hacia afuera. Piensen, por ejemplo, en los radios de una bicicleta. Para cargas positivas, mientras que si la carga es negativa,
el campo eléctrico va hacia adentro, se dirige hacia el centro, hacia la carga. Y además noten por favor que entre más cerca estén los puntos de análisis, va a ser una flecha más larga porque el campo eléctrico, así como la fuerza, depende inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entre más cerca esté el punto de análisis, va a ser mayor el valor del campo eléctrico. Entre más lejos esté, va a ser menor el tamaño de la flecha y con ello menor el valor del campo eléctrico. Entonces ya vamos Profe, directamente. qué pena. ¿Sí? Antes de continuar, usted me regala nuevamente la diapositiva anterior a esta que estamos viendo. Sería esta. Esa, yo le tomo la captura, muchas gracias. Bueno, bien, aquí tenemos la fórmula para la fuerza y para el campo eléctrico, las que me sirven para resolver los puntos del ejercicio número 1. Aquí tenemos un ejemplo tal como esa segunda parte del ejercicio número 1. Una pregunta básica en esta área. ¿Cuál sería la magnitud del campo eléctrico? Entonces ya me están pidiendo la magnitud. A pesar de que me colocan aquí el vector, recuerden que el vector se representa como una letra que tiene arriba una flecha. Me están pidiendo es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a una distancia dada. Me están dando la distancia de separación de entre la carga y el punto de análisis. Y me dan la carga puntual. Me la dan con otro prefijo para los culombios. O sea, me están diciendo que serían 4 nanoculombios. Ese prefijo nano significa por 10 a la menos 9. Entonces me dicen 4 nanoculombios. Escribo 4 por 10 a la menos 9 culombios. Me están dando entonces la carga, me están dando la distancia. Esta es la fórmula para la magnitud del campo eléctrico. Y ya ustedes pueden ir verificando. Aquí se colocó la constante K, la constante eléctrica. Y aquí arriba se colocó la carga que me están dando el problema. 4 nanoculombios eléctrica.